recibir a una persona que admiro, sí, desde hace muchos años, que ahora, como dicen, lo he seguido y lo he gozado, ¿sí? Me refiero a Luis Estrada, cineasta. Eh, ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? La Ley de Herodes, que fue todavía en el siglo pasado, ¿no? En el El 2000. 99, ¿no? En el 99 fue cuando se pasó en el Festival de Acapulco, Joaquín, que Ajá. fue cuando se armó todo el Sí, lío, claro. porque el IMCINE decidió retirarla y no, pero se estrenó en febrero del 2000, 6 meses antes de la elección. Yo recuerdo, la recordaba en el 99 por aquello de que el gobierno la retiró del festival. Exactamente. Digo, es que luego se nos olvidan esas cosas. Por suerte tienes memoria y creo que es un episodio muy, pues muy lamentable de la forma en la que operó el poder en aquellos años para tratar de impedir que se viera una película. Pero es como cuando la iglesia prohíbe algo, las hacen la gran promoción. Se ¿no? vuelven objetos del deseo. Lo prohibido. Lo prohibido. Y luego, bueno, pues si te digo, el infierno, eso fue casi 10 años después, ¿no? Que nos vimos, fue en el 2010, Sí. para la celebración, conmemoración del bicentenario, y que Felipe Calderón se enojó mucho conmigo. Bueno, pero luego te echaste La Dictadura Perfecta. La dictadura perfecta. La dictadura Que se perfecta. armó también. Que se armó también otro buen San Quintín. Sí. Y era un retrato, ¿eh? Era un retrato, Joaquín. Ahora, dime, ahora las muertas. Las muertas vienen del... Mira, aquí está lo que yo hablaba hace un momento. Es correcto. Esta es una portada originalmente sería de una revista semanal, Alarma. Exactamente, El Joaquín. Alarma. El Alarma que de alguna manera capitalizó el descubrimiento de las fosas de las hermanas González Valenzuela, conocida como las Poquianchis, que creo que fue un hecho que marcó un antes y un después. Así es, vamos a ver. Recuérdanos, las Poquianchis, ¿qué hicieron cuando fueron? ¿A qué se dedicaban? Mira, quiero que lo cuentes tú. Te lo cuento yo, porque además creo que lo interesante, más que la historia real de las Poquianchis, es lo que Jorge Ibargüengoitia, el autor de la novela Las Muertas, hizo con el hecho. El hecho, como muchas cosas en este país, no sabemos realmente qué dimensiones tuvo, porque luego sí hubo mucha mala información, manipulación, pues había que seguir vendiendo. Había que seguir vendiendo, pero las hermanas González Valenzuela están consignadas en la historia, en el libro Guinness Records y hasta en Wikipedia, como las peores asesinas seriales de todos los tiempos, mujeres. Sí. Fueron dueñas de unos prostíbulos, burdeles, en los estados, en la realidad, en Guanajuato y en Jalisco. Jorge Ibargüengoitia, a la hora de la adaptación, decidió, para darle ese tono y tener más libertad para poder reconstruir el hecho en la novela, los convirtió en Plan de Abajo y Mezcala. Pero bueno, estas mujeres, una de sus muchachas, una de las prostitutas, se escapó, las denunció y empezaron a investigarlas. Lo sorprendente de todo ello es que habían operado con impunidad por décadas y habían hecho una enorme fortuna, pero bueno, eran unas brujas, torturadoras, asesinas, y compraban y vendían muchachas menores de edad, las prostituían, y eso de alguna manera... Las mataban, las enterraban. Las mataban, las enterraban en los patios de sus casas, no se sabe bien a bien. En unos lugares dicen que fueron 90, en otros más. Pero Jorge Ibargüengoitia tomó ese hecho muy escandalizado, porque además él era de Guanajuato, y cuando regresó de Estados Unidos y descubrió todos estos hechos, decidió tomarlos y crear una sátira muy interesante, muy divertida, de un hecho terrible, de un hecho atroz. Y creo que, bueno, algo que distingue la maravillosa literatura de Jorge Ibargüengoitia, que es, pues, efectivamente, el tono satírico, la ironía y el humor negro, tratamos de respetarlos en esta adaptación que hicimos en 6 capítulos. Ahora cuenta,
de Las Poquianchis, basado en la novela de Ibargüengoitia, Las Muertas, ¿qué hiciste? Hicimos, creo que una serie muy interesante, muy divertida, muy provocadora. ¿Divertida? Es que puede ser, porque creo que el tono de Ibargüengoitia tiene ese juego de hablar de cosas no solamente en Las Muertas, sino en casi toda su literatura, sus cuentos, sus obras de teatro, de tomar hechos de la historia y transformarlo con su pluma y la sátira en esta maravilla que es la sátira y la crónica de un hecho de nota roja contado. Por supuesto es fuerte la serie. Para ti no es muy difícil transmitir eso al cine. Mira, pues creo que de alguna manera me preparé a lo largo de toda mi carrera con las películas que citaste. Sí. Porque, bueno, si en La Ley de Herodes se hablaba de la corrupción y la impunidad. Sí, o sea, La Ley de Herodes podrías haberla filmado en 2024. Bueno, creo que con Las Muertas pasa un poco lo mismo. Creo que lo que es muy asombroso y que creo que además está muy bien contado por Ibargüengoitia, pero también creo en la serie, es que pareciera que estamos hablando de cosas que son muy actuales y muy contemporáneas. Un poco como un espejo. Ibargüengoitia sitúa su novela en un tiempo muy preciso, que es finales de los años 50, principios de los 60. López Mateos en el poder, el PRI consolidado, la corrupción de alguna manera institucionalizada. La Revolución Cubana. Bueno, de alguna manera Ibargüengoitia hace una especie como de microcosmos en el que está reflejado un México con todas sus instituciones. Uno de los personajes principales es un militar que es cómplice de las Baladro, que es como se llaman las hermanas, las dueñas de los burdeles, que en el hecho real fueron las Poquianchis. Y entonces, bueno, pues, la iglesia, la sociedad, las policías, el poder judicial. Y entonces Ibargüengoitia es una maravilla de la descripción de lo que fue ese hecho transformado por la sátira. Ahora, ¿cómo lo llevas tú? Porque la novela es el autor, pero también es el lector, ¿no? Mira, yo creo que una cosa que era muy propicia para llevarlo a la pantalla es la estructura que le dio Ibargüengoitia. Ibargüengoitia hizo una mezcla de testimonios, de crónicas periodísticas. Ibargüengoitia conoció el expediente judicial de todo el proceso de las Poquianchis y de alguna manera tomó algunos elementos para ficcionalizarlos. Está su famosísimo epígrafe con el que abre la novela. Algunos de los hechos que aquí se narran son reales, pero todos los personajes son imaginarios. Y entonces, pues con esos elementos le dio una estructura en la que hay juegos de tiempo, diferentes puntos de vista de los personajes. Y bueno, creo que creo que todo eso está muy bien plasmado en la serie que hicimos. A ver, dime, la serie ¿cuándo se estrenó? Se estrenó el 10, hace apenas 2 días, Sí, o sea que antes de ayer. Antes de ayer, y un poco pensando en la oportunidad de que ahora vamos a tener algunos días de asueto, un puente largo, y que la gente, y que la gente la pueda disfrutar en Netflix. Dime, ¿dónde está? Está en Netflix. Sí. Hoy por hoy creo que la plataforma pues más popular de todas. Sí. Y con un reparto excepcional encabezado por Arcelia Ramírez, Paulina Gaitán, Joaquín Cosío, Alfonso Herrera y muchos actores en papeles pequeños, pero actores muy famosos como Tony Dalton, como Tenoch Huerta, Mauricio Isaac, que creo que le dan vida muy bien a todos los personajes de la novela. Dime, yo la voy a ver despacio, porque a mí me gusta ver las series despacio. Yo no soy de maratones, de maratonear, porque luego me arrollan. Pero esta la voy a ver porque además yo recuerdo de Las Poquianchis, es un nombre que yo descubrí a veces cuando iba en camión a la escuela, que los voceadores ahí en Reforma traían la alarma y era Poquianchis, Las Poquianchis, Las Poquianchis. Fíjate, seguían editando toda la semana el semanario. Sí. Porque llegaron a tirar 1,5 millones de ejemplares. Y un poco crecieron desde los 50,000 hasta esos números. Sí.
por ese enfoque que le Por- dieron. por la Poquianchis. Pero también tuvo una trascendencia No, mundial. la prensa y luego, bueno, también mundial, por supuesto, porque entonces era algo inédito. Hoy es, hoy no quiero decir normal, pero hoy es algo común, la explotación de las mujeres. El tráfico y explotación de las personas, la explotación, la violencia contra ellas. Creo que de alguna manera, tanto la novela como la serie, pues sí hablan de ese México que parecía que estaba retratando solo un momento específico y una historia muy específica, pero creo que a través de la adaptación y de todo esto, pues descubrimos un país que desafortunadamente sigue teniendo muchos de los problemas que se narran. De ahí, no, pero multiplicados a la N potencia. El tráfico de mujeres, la explotación de mujeres, la violencia contra mujeres como nunca, o por lo menos visibilizado como nunca. Sí, y lo que también es muy interesante es el contexto en el que se da la historia, porque ¿cómo fue posible que durante tantos años operaran con tanta impunidad? Bueno, pues porque tenían la protección de las autoridades a todos niveles, por supuesto. Protección y servicios. Protección y servicios, sí, eso queda muy claro en la serie. A la autoridad. Pero de todos los niveles. Oye, dime, es que a mí me intriga mucho cómo puedes haberte sentado a escribir y luego a dirigir esto, como la magia de Ibargüengoitia. Yo sé que el cine es magia también, pero como te decía, es el autor y el lector. En el cine es el productor, el director, es todo, es la película, pues, y quienes la está viendo. Pero aquí a veces no se toma en cuenta algo que es fundamental, Luis. Cómo al llevar esa magia deja el cine al que está viendo la película. Mira, yo creo que cada espectador tiene una visión muy propia de lo que va a ver. Que hay tantas visiones y lecturas como espectadores puedan verlas, y aquí espero que haya muchos. El proceso de adaptación fue complejo, complicado, la producción también, porque es una cosa de recrear una época, con claro. Coches, con sets, con... Oye, tapando antenas y platos de televisión. Por todos lados estuvimos filmando en varios estados, estuvimos filmando en San Luis Potosí, en Guanajuato, en Veracruz, en la Ciudad de México, construimos muchos de los escenarios, todos los burdeles fueron construidos, hicimos una investigación muy cuidadosa y rigurosa sobre la época, tomamos muchas de las fotos que existen, de los protagonistas reales, un poco para caracterizar a los actores lo más parecido a ellos. Sí fue un proceso muy complicado, pero yo creo que vale la pena asomarse por curiosidad a ver ese México que te repito, tiene muchos ecos y resonancias con el que somos hoy. Pues gracias, querido Luis, por haber venido. Te aprecio mucho, me da una gran alegría verte. Igualmente. Te felicito por esto y voy a empezar el fin de semana. Me encantará saber tu opinión. Gracias por la invitación y ya está Las Muertas en Netflix. En Netflix. Continuamos con el secretario de Economía.